Lo que sí vamos a contarles a nuestros oyentes que ya estamos listos para darles los temas del día de hoy. Vamos a hablar sobre las causas de la pérdida de la capacidad auditiva. El día de ayer habíamos anunciado que hablaríamos sobre los trastornos del sueño. ¿Qué dijiste? Justamente eso, cuando uno no puede escuchar muy bien. Y es que lamentablemente el médico invitado está delicado de salud y no puede venir a la entrevista, por eso el día de hoy les ofrecemos otro tema también de mucho interés, la pérdida de la capacidad auditiva. Así es, y sobre todo una cosa importante, ¿cómo es que el medio donde estamos, donde realizamos nuestras actividades, pudiera influir precisamente para perder la audición? Porque también hay una relación casi directa, ¿no?, con ello. Ya conversaremos sobre eso. Y bien, entonces seguimos adelante, pero antes vamos a escuchar a Juan con un aviso de interés. No sufras llamando a otros operadores. Libérate con Nextel Postpago y recibe muchos minutos para llamar a cualquier Nextel, Claro y Movistar. Libérate y cámbiate a Nextel Postpago. 10 y 14. Seguimos presentando Salud en RPP. Bien, amigos, nos vamos al corte y desde ya regresamos para conocer las causas de la pérdida de la capacidad auditiva. Estamos de vuelta en Salud en RPP y vamos a conversar sobre las causas por las que perdemos la capacidad auditiva. Lo vamos a hacer con la licenciada Yanet Valdivieso, ella es fonoaudióloga, y con el licenciado César Gutiérrez, quien es especialista en tecnologías auditivas. Sean bienvenidos a Salud en RPP. Y entonces surge la primera pregunta, ¿no? Es decir, si tenemos que hablar sobre causas que pierden la capacidad auditiva en nuestro medio, Lima, Perú, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las cuales se afecta la audición? Lo primero, buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que afecta a la audición es el factor edad. Hay un desgaste del cuerpo producto de los años. Está el factor genético también, personas que nacen con esta predisposición o aquellas que lo adquieren durante el embarazo de la madre por alguna complicación. Está el factor ruido, personas que trabajan, por ejemplo, los mecánicos, los dentistas, los mineros, incluso los locutores. Está lo que ocurre de un momento a otro por un golpe, por una explosión, un trauma acústico. Existen diferentes, en realidad, causas. Más allá de todas ellas, cuando se dan, hay una sola solución, hay una sola manera de enfrentar, y es hacer uso de las prótesis auditivas, lo que todos conocen como audífonos. Sin embargo, Yanet, César, yo quisiera preguntarles, ¿cómo es que una persona se da cuenta que su audición está disminuyendo? Porque a veces uno en la casa dice, seguramente no escucha bien porque le tengo que repetir las cosas o porque usa la televisión con mucho volumen. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sospechamos realmente? Bueno, hay síntomas muy comunes. Por ejemplo, como tú indicas, cuando una persona en la casa le pone mucho volumen al televisor, es algo que tenemos que atender inmediatamente, porque no es cosa tan común, que no merezca prestarle importancia. Tenemos que prestarle importancia. Otro síntoma puede ser cuando una persona te pide que le repitas las cosas, te dice qué cosa, qué, o también ya un poco más grave es cuando te entienden una cosa por otra, ¿no? Y te contestan otra cosa. Ya ahí el tema de la comprensión es un poco más grave, ¿no?, que la audición. Yanet, y tú has mencionado varios factores, ¿no? Y empecemos, por ejemplo, el tema de la edad, el tema del factor genético. ¿Qué pasa con la edad? ¿A partir de qué tiempo la edad puede ser un factor de riesgo o es momento de irse a revisar? Uno tiene que irse a revisar en cualquier momento, porque si bien tenemos dentro de las causas la edad, no significa que solo la persona, el adulto mayor, padezca de este problema. Estamos hablando de 60, 65 años en promedio. Si a esto le agregamos una juventud un poco alocada, poco cuidado con el oído, mucha exposición a ruido, esto no va a esperar a los 60 años, se va a dar mucho antes. Por lo tanto, debemos ir a hacernos una evaluación audiológica completa, así como nos vamos a chequear cada cierto tiempo con el médico la sangre, colesterol, etc. de cosas. Lo mismo con los oídos.
Ujú. Correcto, pero permítanme por favor decir lo siguiente. Tenemos un reportero saludable, Galo Castillo, que se encuentra en el centro de Lima y precisamente vamos a conversar con él. Galo, bienvenido a Salud en RPP. Gracias, efectivamente, doctores, nos encontramos en los cruces del Jirón Montevideo y la avenida Bancay en el cercado de Lima. Estamos justo en un lugar donde hay muchas galerías comerciales y también hay una construcción aquí, hay mucha bulla, hay tractores, aplanadoras y equipo diverso, pero vamos a conversar con comerciantes aquí que justamente veo que tiene audífonos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Javier Zapata. Javier, cuéntame, vamos a hablar sobre la contaminación sonora. Tú usas audífonos, cuando los usas, ¿qué tanto utilizas el tema del volumen para escuchar tus canciones, digamos, la música? Más que todo lo uso en volumen alto como para desligarme un poco de la bulla externa, ¿no? Ese es el objetivo más o menos de mi uso del audífono. Claro. ¿Y sientes que tu oído, tu capacidad de audición ha bajado con el tiempo? No, es algo más inmediato, porque cuando termino de usarlo, o sea, quedo completamente un poco sordo y mi oído recién recupera la audición 10 minutos después, 15 minutos después. Claro. Ahora, tú además eres comerciante aquí y frente a tu local hay una construcción. ¿Eso también te afecta de alguna forma, sientes tú? De hecho, eso suena más que mis audífonos, porque aparte que hay una máquina que repercute el piso y de ahí comienza a venir los tractores, comienza a venir picadores, etcétera, más la bulla de los parlantes de los demás centros comerciales que también emiten por vender su producto. Es una bulla pero atroz. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar aquí contigo, pero también hay una señorita aquí que trabaja frente a esta construcción. Vamos a hablar de la contaminación sonora. Dime, en tu caso, ¿cómo es que te afecta el sonido de esta construcción, justamente que está a unos metros de acá de este local? Bueno, buenos días con todos. Lo principal es de que a veces cuando uno atiende no puede escuchar por ejemplo, los compradores, ¿no? Y eso es lo que aburre también en esta construcción, ¿no? Muy bien. Ahora, también me contabas que tú usas audífonos muy de vez en cuando viajas en el micro, cuando viajas en las combis. ¿Qué es lo que sucede producto de la bulla, digamos? Bueno, conversaciones que, por ejemplo, cuando te sientas y escuchas para atrás, y ese es el motivo por lo que yo escucho los volúmenes altos, ¿no? Muy bien, la bulla alrededor hace que tú subas el volumen de tu música y por lo tanto también te está afectando el oído, ¿sientes tú? Bueno, sí, también por eso también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces esa es la información que tenemos aquí en el cruce de los Jirones Montevideo y la avenida Bancay en el cercado de Lima. Doctores, ¿es que no tienen alguna consulta? Galo, solamente quisiéramos saber la edad de estas dos personas que has entrevistado. Claro. ¿Tienes una idea o un promedio más o menos? 21 años. 21 años. ¿Y tú, tu edad, por favor? 27 años. 27 años. Vamos a intentar conversar con un trabajador justamente de la obra que está acá al frente. ¿Qué tal? Buenos días, señor. Para RPP, cuéntenos, el tema de la bulla, la contaminación sonora, ¿le afecta a usted que trabaja en una obra? Cuénteme. Claro, Francisco. ¿Cómo es que siente la bulla, maestro? ¿Cómo es que siente la bulla? ¿Le afecta? Una bulla horrible, es una bulla horrible. Muy bien, entonces está bastante ocupado el señor, pero les comento que él está trabajando aquí en medio de tractores, aplanadoras, un montón de ruido aquí. Ciertamente a esta hora de la mañana todavía el trabajo no es intenso, pero seguramente con el transcurso de las horas la bulla va a continuar aquí. Doctores. Galo, la pregunta de rigor, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. A pesar del ruido. Tal vez... Claro que sí, pero el ruido se escucha, sí. Ha terminado aquí el trabajo de una aplanadora que estaba pasando, pero ya paró de trabajar. Y a lo mejor estás afectado también, así que eso después habrá que verlo. Galo, y las personas que has podido conversar, ¿saben qué es lo que tienen que hacer, cómo protegerse, cómo prevenir o qué es lo que debieran hacer ante eso? Porque se quejan, naturalmente es horroroso lo que nos han dicho, pero... Claro, yo voy a trasladar una pregunta. ¿Sabes cómo prevenir el tema del ruido, la bulla? No, porque hasta la hora que termine el trabajo, ¿no? Claro que sí. Vamos a conversar aquí también contigo. ¿Sientes que sabes una forma de prevenir esto, el tema del ruido, de la bulla? A veces uso los mismos audífonos, pero sin apagados.
y con eso un poco que controlo la bulla. Y en el tema de los audífonos, con el tema de tu música, ¿cómo harías tú para poder no sentirte tan afectado con la bulla que puede ser producto del volumen? Nada, solamente ir al doctor, y sé que la audición constituye unos vellos auditivos, algo así, y una buena higiene. Más eso no desconozco el tema. Claro que sí. Yo solamente para finalizar, conversé con algunos trabajadores aquí de la obra y ellos tienen unos audífonos que se ponen para poder protegerse del ruido. Sin embargo, dicen que no es suficiente, ¿no? Eso es lo que he podido recoger aquí en una conversación con los trabajadores que están bastante ocupados aquí. Todos están haciendo diversos tipos de trabajos acá. Muchas gracias, Galo Castillo, bastante claro como siempre. Vamos a hacer un corte, tenemos que escuchar los titulares y luego seguimos comentando sobre las causas de la pérdida de la audición en esta Lima tan ruidosa. Ya volvemos en Salud en RPP por RPP Noticias. Bien amigos, son las 10:39 de la mañana, estamos de regreso en Salud en RPP y les recordamos que estamos hablando sobre las causas de la pérdida de la capacidad auditiva. Hemos escuchado una encuesta muy interesante que ha hecho Galo en las calles de Lima, pero antes quisiéramos invitar a todos nuestros oyentes que participen con sus consultas. Pueden llamarnos al 212-4100. 212-7165. Y el 0800-13-14-0. Con las recomendaciones que disminuyan el volumen del receptor y si toman la decisión de apagarlo, también es buena. Y tal vez sobre eso, Juan Carlos, porque yo quisiera preguntarle a Janet, a César, ¿qué es común, por ejemplo, ver en la calle a los chicos están con el celular y están con sus audífonos, o inclusive hay unos audífonos grandotes que ya tienen en las orejas, andan escuchando su música, esas cosas también pueden causar daño? ¿Qué precaución hay que tener? Porque les voy a confesar, yo a veces me acerco y yo puedo escuchar lo que ellos están escuchando con unos ruidos estridentes. Y dicho sea de paso, si me permiten antes de hacerle la pregunta, es justamente algo que nos comentaban dos de los entrevistados, ¿no? Que ellos justamente utilizaban sus audífonos con volumen mucho más alto para evitar los sonidos del exterior. Eso es exposición a ruido recreativo y muchas veces no nos damos cuenta a corto plazo, el mal se ve a largo plazo, estamos hablando de unos 5 años. Hace un momento mencionaba dentro de las causas lo que es exposición a ruido, lo que es el desgaste natural del cuerpo, ¿no? Que se va a ver afectado antes de tiempo justamente por situaciones como estas, por no cuidar nuestros oídos cuando fuimos jóvenes, por haberlos expuesto innecesariamente a ruido, y nos ocasionamos un mal que no tiene reversa, es un mal irreversible, no es una cuestión que podamos tratar con fármacos, no se trata de inyecciones y voy a devolver la audición. Una vez que está afectado el oído interno, la mejor alternativa es el uso de prótesis, con la finalidad de que la persona conserve su capacidad de comprensión, porque una cosa es lo que escucho y otra cosa es lo que entiendo, ¿no? Díganme si muchos de ustedes no han pasado porque le decimos, tráeme al familiar, no, tráeme el agua, y trae cualquier otra cosa, ¿no? O vamos donde la tía Rosita y entiende cualquier otra cosa. Justamente por el hecho de que escucha, pero eso no significa que entienda. Los pacientes que nos llegan es su principal queja, ¿no? Su principal malestar. Entonces, por eso es tan importante cuando detectamos una dificultad, darle tratamiento oportuno y obtener un mejor pronóstico para ellos. Ahora, ¿cuánto es lo que normalmente el oído humano puede tolerar de ruido? ¿Y cuánto es el daño que nos produce, voy a decirlo, el tener carros que ya deberían salir de circulación por la cantidad de sonidos múltiples que tienen, los bocinazos que tenemos así a gran volumen, y puedo seguir numerando factores? Claro, se ha hecho un estudio científico en Europa y en Estados Unidos donde podemos estar fuera de riesgo a 89 decibeles por 8 horas al día. O sea, si tú pasas los 89 decibeles, de 85 a 89 decibeles, pasas ese rango, entras en riesgo. Te doy un ejemplo para ver. El celular, si tú le pones al iPhone, por ejemplo, tú le pones el máximo volumen, tiene 110 decibeles. Si tú escuchas 8 horas a 80 decibeles, equivale a 1 hora de
95 decibeles. ¿Por qué? Porque no solamente es el volumen, sino es la presión sonora que se produce, que es exponencial. Quiere decir que es a 60 decibeles un sonido te produce determinada fuerza sonora. A 120 decibeles es 1000 veces más fuerte la presión sonora, y la presión sonora es la que te causa la pérdida o daña las células ciliadas del oído interno. Entonces es importante que si tú escuchas 1 minuto a 107 decibeles es lo mismo que 8 horas a 80 decibeles. Entonces, si un estudiante, por ejemplo los encuestados, escuchan de su casa a la universidad o a su trabajo con los auriculares, porque auriculares es para escuchar música, audífonos es cuando es medicado. Entonces, si se ponen los auriculares, se demoran 40 minutos, media hora, 40 minutos a su trabajo, regresan todos los días a 100 decibeles, en 5 años esa persona definitivamente va a tener pérdida irreversible o pérdida, hay niveles de pérdida, ¿no? Puede ser una pérdida leve, moderada, profunda, pero va a tener una pérdida ya irreversible por daño de la presión sonora que le genera. Y solamente la conversación normal, por ejemplo, que tenemos acá en la cabina, ¿a cuántos decibeles se está dando? Estaremos en promedio entre 30, 40 decibeles, ¿no? Y si yo levanto un poco la voz, estoy llegando hasta 50, ¿no? Tal vez hasta 60 si quiero ser enfático en algo, ¿no? Y probablemente las personas no se dan cuenta que están perdiendo la audición. Vamos a preguntarle a Ninfa, ella nos está llamando desde Barranca. Ninfa, bienvenida a Salud en RPP. Aló, buenos días, doctor. Ante todo, gracias por la respuesta que me puede dar. Doctora, tengo una niña de 12 años y que siempre tiende a escuchar televisión o radio alto volumen. Siempre trato de decirle por qué lo hace, me dice, no escucha bien, mamá. Y también cuando entra en el carro, en autos, dice que como que la oreja se puede reventar cuando cierran, entonces no quiere entrar, no sé a qué se debe. ¿Ya le ha llevado a realizarse una evaluación audiológica completa? No, doctora, todavía no. Eso es... Cuando lo estoy escuchando, recién lo estoy tomando en... Vamos a darle respuesta, señora Ninfa, con todo gusto, luego de escuchar la hora satelital y también cómo está precisamente el tránsito en la ciudad de Lima. Ya volvemos en Salud RPP por RPP Noticias. Y ese es un sonido que, no sé, si yo estoy cerca de ese claxon probablemente me deje un poquito sorda, y espero que no de forma irreversible. Y una de las preguntas que quisiera hacerles, por cierto, amigos, estamos hablando sobre las causas por las que perdemos la capacidad auditiva. ¿A cuánto tiempo yo me expongo a sonidos como este? Por ejemplo, un taxista probablemente esté expuesto al menos 8 horas a este tipo de ruidos. Una persona que trabaja en construcción civil está también al menos unas 8 horas expuesto a estos ruidos. ¿Esto tiene que ver con la lesión que yo pueda tener? Claro, tiene que ver porque la intensidad de un taxista al recibir un bocinazo de 120 decibeles dentro de sus 8 o 10 horas que trabaja, definitivamente en 5 años va a tener un tipo de pérdida irreversible, ¿no? Va a verse afectado porque el sonido es muy fuerte y los taxistas conducen con las ventanas abajo, ¿no? Entonces tienes mayor exposición. No hay una prevención. Hoy en día el claxon se utiliza para empujar al otro carro a que avance cuando cambia el semáforo. O cuando todavía no ha cambiado. O cuando no ha cambiado, ¿no? Está en ámbar y el de atrás te toca el claxon. O también para reclamar, ¿no? El policía no les da pase y todos en voz de protesta tocan el claxon, ¿no? Entonces está protestando con el claxon. Cuando el claxon, su uso es para emergencias, para evitar un accidente y no para dañar, ¿no? Claro. Es un poco lo que se está sucediendo hoy en día. Pero tenemos una respuesta también pendiente para Ninfa, que nos había llamado desde Barranca, su niña de 12 años. Dice, yo la veo que siempre usa la televisión, pero tiene un volumen bien alto. Yo le digo que lo disminuya, pero
¿podrá tener un problema de audición? Sí, claro que sí. No necesariamente la dificultad auditiva significa sordera total. O sea, no pensemos en personas que no hablan o no escuchan absolutamente nada. Escuchan, solo que lo hacen a una intensidad diferente a la normal. Por lo mismo, esas personas no se dan cuenta por sí solos, y si no es el familiar, es el papá, el que lo nota al ver que sube mucho el volumen, como dice la señora, de la tele, ¿no? De la radio, cambia una cosa por otra. Por eso es importante que asista y se realice una evaluación audiológica completa, donde se determine en definitiva el nivel de pérdida, el lugar donde está y a partir de ello la solución. Claro. Y nos consulta Roberto al Facebook. Tengo 33 años y solo escucho audífono para escuchar música y a veces en el trabajo. No escucho lo que hablan mis compañeros. Dice, les escucho, da a entender muy por debajo lo que podría ser. ¿Qué puedo hacer? Eso, ¿no? Es justamente lo que estaba conversando hace un momentito. Escucha, pero no escucha a intensidades normales, entonces conviene hacerse una evaluación audiológica. Muchas personas no enfrentan esta evaluación. Su mayor temor, lo veo todos los días, es que el audífono es grande, es feo, se me va a notar. Y más se va a notar la dificultad auditiva que el equipo, ¿no? Tenemos que evaluar eso. Entonces, ¿en qué consistiría la solución del problema cuando uno ya empieza a perder la capacidad auditiva? Nos dices que es irreversible, por lo tanto. Cuando está en el oído interno, cuando están afectadas las células ciliadas, es irreversible. Ahí es en definitiva un trabajo para nosotros. A estas personas, ¿cómo se les debe ayudar? Determinando el nivel de pérdida que tiene y a partir de eso programando un audífono de acuerdo a su necesidad que le permita seguir con su vida normal. Un poco para entenderte, ¿toda aquella persona que empieza a tener una disminución auditiva va a necesitar audífonos? No necesariamente. ¿Y qué hay del audífono, o mejor dicho, los auriculares que se colocan también los niños para escuchar su música? Porque también los pequeños tienen MP4, iPhone, etcétera. Sí, eso es cierto, ¿no? Cada vez más chiquititos empiezan a divertirse con estos aparatos. Mientras más pequeños, más vulnerables. Nosotros perdemos audición, valgan verdades, las células ciliadas mueren a lo largo de toda nuestra vida. Si empezamos a maltratar los oídos a los 5 o 6 años, ¿cómo va a llegar a los 40 o 45? Qué interesante, ¿eh? Papás, profesores en los colegios que ven a los chicos con sus auriculares para escuchar música o para actividades recreativas, hay que tener mucho cuidado. Y permíteme, hay una película con Travolta, en que cuando entra la policía, el niño está ahí, y para que no escuche los balazos, le ponen pues sus audífonos y le suben el volumen altísimo. Y hay metralladoras, todo, y también el volumen de la música, ¿no? Sí. Y yo digo, ¿cuántos niños verán eso? Y dirán, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Subir el volumen. Tenemos más consultas en el Facebook, Sarita. Así es, José nos escribe, nos dice, buenos días, doctor, es una consulta. Por tanto, colocarme objetos al oído, estos se perforaron, los cuales me han dañado. Mi recomendación es la siguiente, que lamentablemente los adolescentes y jóvenes como yo andamos en todos lugares con sus MP4 y iPhone, con audífonos enormes y de todos los modelos a los cuales, como ustedes lo han dicho, les perjudica su audición. ¿Debería desaparecer ese tipo de productos del mercado? No sé qué opinen ustedes. Muchas gracias. ¿Cuál sería el uso adecuado, en todo caso, de los auriculares y de todos los equipos pues, que generen algún tipo de sonido como los teléfonos? Bueno, el uso adecuado es utilizarlo por debajo de la mitad de la capacidad del reproductor, ya sea un teléfono inteligente, ya sea cualquier tipo, un MP3, un MP4, máximo a la mitad, porque actualmente no tenemos un control de los fabricantes. El Perú por lo menos no controla que los fabricantes limiten la capacidad de la intensidad del sonido que va a proporcionar el equipo, el dispositivo. Ya Europa tiene límites a los fabricantes, hacen que el máximo volumen bote sus 89 decibeles en basado a la ciencia. Entonces es importante que no excedan la mitad de su capacidad, ¿no? Porque si no, ahí están entrando en un alto riesgo. Un tema de regulación. Bueno, y vamos un poco entonces a la solución, ¿no? Vamos un poco, parte de la solución, entiendo, son los audífonos, que son los que son medicados, los que tienen alguna... Y yo veo aquí que César nos ha traído una cantidad de modelos de audífonos. Los amigos que nos están viendo por la web se podrán dar cuenta
que sí, hay que ponerlos para que lo puedan ver. Hay varios modelos y la pregunta sería, ¿desde qué edad se pueden utilizar los audífonos y de qué depende esa variedad tan amplia que hay de audífonos? Bueno, depende mucho del tipo de pérdida. No hay una adaptación igual similar de una persona y otra. Cada adaptación es especial y a la medida. Entonces es importante que dependiendo, por ejemplo, del tipo de pérdida, si tienes una pérdida pronunciada en las frecuencias agudas, necesitas un audífono especial, no puedes ponerte cualquier audífono. Y hay un riesgo hoy en día también muy importante, porque se promueve la venta indiscriminada de amplificadores lineales que son de muy bajo costo. ¿Y qué haces? Si tú tienes una pérdida solamente en las agudas, necesitas que te incrementen solo las agudas, porque las graves las tienes bien. Pero el amplificador, como es lineal, te amplifica las agudas, tus frecuencias agudas van a estar contentas porque escuchan, pero quienes van a verse agraviadas son las graves, porque no necesitas amplificación. Entonces hay un peligro de utilizar cualquier amplificador, cualquier audífono que no esté debidamente programado a la medida que necesitas. Entonces sí hay también un tema anatómico, por ejemplo, la forma de la oreja, la forma del pabellón, la forma del conducto. Si el conducto es muy pequeño, no puedes utilizar, por ejemplo, un audífono discreto. Si el conducto sí te permite, puedes poner lo último de la tecnología, que son audífonos que están al costado del tímpano, muy cerca del tímpano, y no se nota nada, porque la estética también es algo muy importante en estos casos, ¿no? Janet y César, quisiera pedirles brevemente una recomendación en relación a la prevención de la pérdida auditiva. Janet. Okay. El uso de auriculares indiscriminadamente no. Cuidado con los hisopos. Básicamente tienen que usarlo en la parte externa, no se introduzcan nada en el conducto, porque el cerumen es protección para el oído y además está configurado de manera tal el oído que sale solo. Hacerse un chequeo anual, por lo menos, de los oídos. No crean que esto es una dificultad que solo le compete al adulto mayor. Puede pasarnos a cualquier edad, en cualquier momento. Entonces conviene hacerlo. César, tu recomendación. Bueno, mi recomendación es atender el problema inmediatamente. No hay cultura de prevención. Nosotros en Tecnología Auditiva Americana estamos muy conscientes de esto y hemos sacado por el Facebook una promoción que aquellas personas, los oyentes que nos están escuchando, pueden entrar a nuestro Facebook y le vamos a hacer un descuento de acuerdo a su edad para hacerle una completa evaluación auditiva. Quiere decir una audiometría tonal, una audiometría vía ósea, quiere decir una videotoscopía, quiere decir una timpanometría y algo muy importante que es una logoaudiometría para determinar los niveles de comprensión que tienen en el momento el paciente, ¿no? Entonces entren al Facebook, los invito también a que nos llamen, tenemos una central, ¿no? Una central telefónica, el 719-5555, repito por si quieren anotarlo, el 719-5555, y que tomen atención a este problema y que no esperen que sea demasiado tarde. Bueno, solo agradecer a Janet Valdivieso y a César Gutiérrez por haber estado hoy día en Salud en RPP, conversando y aclarando sobre la pérdida y la capacidad auditiva en nuestro medio, como decía yo, Lima tan ruidosa, de verdad. Muchas